Regresamos a su programa Arroz con Mango. Recuerde que estamos en vivo en LTV, el canal de la Tribuna. Bueno, pues a raíz del estado de emergencia que vivimos los hondureños por el COVID-19, el gobierno a través de la Secretaría de Salud pues autorizó el desembolso de varios millones para atacar esta pandemia del COVID-19, ¿verdad? Para que el pueblo hondureño tuviese todo lo necesario para evitar el contagio del coronavirus. A medida que ha pasado el tiempo, se han descubierto varias irregularidades en la compra de medicamentos, y lo último que tiene preocupado al pueblo hondureño son los famosos hospitales móviles, de que a estas alturas aún no han sido instalados en los lugares que se habían mencionado, ¿va? Tanto se habló de 7 hospitales móviles, y que los 2 primeros que venían iban a ser instalados, uno en San Pedro Sula y otro en la ciudad de Tegucigalpa, siendo las ciudades con más afectadas por el COVID-19. El Ministerio Público ha hecho investigaciones, se ha cuestionado mucho pues Invese Honduras, al señor Bográn, y estamos esperando de que tanto el Ministerio Público, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría y todos los entes contralores hagan su papel de investigar, y si hay responsables, que se les aplique todo el peso de la ley. Pero ¿cuál es el papel de la oposición, de los partidos políticos que están en oposición, de cara a todo este problema de supuestos actos de corrupción del actual gobierno en esta emergencia del COVID-19? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? Y para eso hemos hecho comunicación con la abogada Maribel Espinosa, vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, para conocer cuál es la posición y cuál es el papel que debe de asumir cada partido político en torno a estos supuestos actos de corrupción. Abogada Maribel Espinosa, gracias por atender al programa Arroz con Mango de LTV, el canal de la Tribuna. Buenas tardes, y quisiéramos conocer su opinión sobre este tema que estamos analizando. Muy buenas tardes, muchas gracias, licenciado Durón, por su invitación y tener la oportunidad de dirigirme a los televidentes de esa casa de televisión. Creo que estamos en una multicrisis en el país. Una generada por la pandemia, otra por las condiciones preexistentes en la situación social de los hondureños, otra por la falta de legitimación y credibilidad del actual gobierno, y por qué no decirlo, la otra producida por ese rompimiento constitucional con una reelección ilegal de Juan Orlando Hernández. Sin embargo, en relación al tema de los hospitales, debo señalar muy claramente que como partido de oposición nosotros estamos sumamente preocupados, porque estamos viendo el colapso de todas las instituciones del Estado frente a los enormes actos de corrupción de la administración que dirige Juan Orlando Hernández. ¿Y por qué hago énfasis en la persona de Juan Orlando Hernández? Porque constitucionalmente él tiene el deber de administrar el Estado, es una de sus atribuciones. Por tanto, él es responsable frente al pueblo de lo que acontezca en el Ejecutivo. Lo que es claro, y como lo ha dejado muy claramente establecido el CNA, es que este es un enorme acto de corrupción que incluso supera el acto de corrupción en el Seguro Social. ¿Y qué podemos hacer ante estos hechos? Bueno, nosotros esperábamos que en primer lugar el Tribunal Superior de Cuentas actuara con la imparcialidad que la ley le manda. Pero ¿cuáles son los hechos concretos?
y es que el presidente, el magistrado presidente, abogado Pineda, Juan José Pineda, a pesar de tener un conflicto claro de interés, designó una comisión auditora especial a cargo de un señor apellido Iscoa, hombre de su confianza. Y el magistrado presidente tuvo, él de manera individual y no como órgano colegiado, dirigió todo ese proceso de auditoría. ¿Y cuál es la conclusión, licenciado? Eso es lo más irrisorio, lo indignante y vergonzoso. La conclusión de esa comisión solo dice que no se cumplieron con los procedimientos legales. Eso es grave, porque lo único que está diciendo es que en ese proceso de compra tuvieron errores administrativos, pero no habla de la comisión de delito. Por otra parte, el Ministerio Público, que debía a esta fecha ya haber interpuesto los primeros requerimientos fiscales, aún no lo hace. El Ministerio Público ya debió haber enviado gente al extranjero para hacer los contactos necesarios en Turquía y en el propio Estados Unidos para promover las acciones criminales correspondientes contra ese proveedor que a clara luces se aprecia de que todo eso fue un montaje. Ese proveedor no es un proveedor con experiencia, y ya Turquía, lo vergonzoso es que Turquía sí está haciendo acciones, Estados Unidos está haciendo las propias, y nosotros aquí estamos en un marasmo y en un ambiente de confusión donde el Congreso Nacional interpeló al abogado Bográn, pero tampoco sabemos el resultado de esa interpelación. Y por otro lado, el Ejecutivo no ha hecho lo que corresponde. Realmente lo que estamos viendo es, como antes dije, es el colapso de todas las instituciones del Estado frente a un acto criminal perpetrado por funcionarios públicos, y es por eso que en el Partido Liberal estamos sumamente preocupados, porque lo que está ya en riesgo es la República. Ya no es solo un tema de credibilidad, sino es un tema de desfachatez de funcionarios públicos a quien no les importa la rendición de cuentas y siguen en su actuar sin preocuparse la opinión de los ciudadanos hondureños. Ahora, abogada, con todo lo que usted nos ha explicado, de lo que tiene conocimiento usted alrededor de este supuesto acto de corrupción, ¿se corre el riesgo, abogada, de que este caso de los hospitales móviles, de estos actos de corrupción de esta empresa, Invesa Honduras, pueda quedar en impunidad? Ya que a estas alturas, como usted lo dice, el Ministerio Público y la Fiscalía ya debió de haber actuado en contra de los supuestos responsables, porque hay infinidad de informes que se ha descubierto de que sí hubo acto de corrupción en la compra de estos hospitales móviles. ¿Se corre la impunidad, abogada? Definitivamente, y voy a agregar un elemento adicional. Este Congreso ha emitido leyes, reformas de leyes, con un claro propósito, y es de mantener la impunidad, especialmente de funcionarios públicos. ¿Y por qué digo eso? Cuando el Congreso Nacional reforma la ley del Tribunal Superior de Cuentas, le dio al Tribunal Superior de Cuentas una potestad que realmente le corresponde al Ministerio Público, en una ley secundaria,
a pesar de que el Ministerio Público tiene una atribución constitucional. Y esa atribución que se le delega al Tribunal Superior de Cuentas es para que ellos determinen si hay responsabilidad civil, penal, administrativa, y eso no es posible. Eso es contrario a la Constitución de la República. Y por otra parte, cuando aprueba el nuevo Código Penal, delitos como este no tienen una pena mayor, y por otra parte, al momento de tipificar delitos como el de abuso de autoridad, incluso ese tipo penal quedó más limitado que en la ley anterior. Por otra parte, hay beneficios y hay devolución en casos de enriquecimiento. Si hay devolución y no hay todavía un proceso penal, pues hay una impunidad. Por otra parte, reformaron la ley procesal penal, estableciendo pues que para poder hacer algunas investigaciones el Ministerio Público requería de la autorización judicial correspondiente. Realmente lamentamos tener que venirlo a afirmar como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero decirle al pueblo hondureño que el Partido Nacional solo ha venido a consolidar el atrocinio, los actos de corrupción del gobierno, y se les ha dado un manto de legalidad a hechos criminales. Esa es la realidad, y como políticos tenemos el deber de decirle al pueblo hondureño todo esto que está mal. En cambio, el gobierno dice que solo somos críticas, que hay que ayudar, y de hecho lo hemos hecho, le hemos expresado al gobierno en varias ocasiones que se debe de actuar, especialmente en esta pandemia, todas las organizaciones del país en un solo sentido. Sin embargo, el gobierno no entiende eso, porque se trata de una red criminal que lo que le interesa es mantenerse en el poder y mantener sometido al pueblo hondureño sin importar las carencias, sin importar las muertes de ciudadanos con motivo de esta pandemia, sin importar la situación crítica de falta de empleo, sin importar la extrema pobreza a la cual ya estamos confrontados y que se incrementará debido a estas circunstancias excepcionales. Abogada Maribel Espinosa, ¿el pueblo hondureño debe de tener confianza o no en esta junta interventora que ha nombrado el presidente para de una vez por todas aclarar sobre este problema con estos hospitales móviles? ¿Qué credibilidad tienen estas juntas interventoras que son nombrados a través del Ejecutivo? Lo que demuestra con esa designación de una intervención más son dos cosas importantes, licenciado. En primer lugar, la centralidad del poder que utiliza Juan Orlando en todas las instituciones. Esa ha sido su forma de gobernar desde su primer periodo. Hace intervenciones en las instituciones públicas y luego las deja, que son, se supone, intervenciones temporales, pero las deja permanentes. Y con ello lo que hace es anular, de hecho, las atribuciones que la ley le otorga precisamente a órganos colegiados. Voy a citar un ejemplo. Al nombrar la Junta Interventora del Seguro Social, eliminaron la Junta Directiva del Seguro Social. Al nombrar una Junta Interventora de la ENE, eliminaron precisamente la Junta Directiva de la ENE. Al nombrar una Junta Interventora en INPES, igualmente eliminaron la
junta directiva, el órgano rector, que era un órgano colegiado. Pero es importante lo que voy a señalar. En estas instituciones, principalmente en INVES, principalmente en el Seguro Social, en esos órganos colegiados participaban otros miembros como el COEP, sociedad civil. Pero ¿qué pasa? Al hacer esa intervención ya no habrá esas voces disidentes. Y eso es precisamente lo que pasó, y es mi opinión, en INVES. Cuando el FOPRIDE, cuando el COEP dan las alertas y se niegan a aprobar, a ratificar los actos del abogado Bográn, y empiezan a cuestionar todas esas compras que se hicieron bajo la dirección de Juan Orlando Hernández, eso hay que dejarlo siempre bien claro. Entonces, el camino más fácil para evitar que se siga discutiendo estos temas a nivel de un órgano colegiado, se nombra una junta interventora. Yo no conozco a todos los miembros de esa junta interventora, no puedo decir cuál va a ser su conducta en adelante, pero lo primero que ellos tienen que hacer es rendirle un informe al pueblo diciéndole todo lo que ya sabemos, porque gracias a Dios en este país aún contamos con el Consejo Nacional Anticorrupción, que este consejo nos ha dicho cosas muy importantes, como ser una sobrevaloración de esos hospitales por alrededor de 32 millones de dólares, que no había un contrato llave en mano, sino una simple factura, que no habían garantías de cumplimiento ni de calidad, con lo cual solo puedo decir que fue una compra insospechada, una compra que en los negocios normales nunca se da. Es una compra entre amigos y obviamente yo me resisto a creer que el abogado Bográn haya sido el único que haya intervenido en esto. Para mí, quienes intervinieron en toda esa operación siguieron una obediencia indebida, porque al final de cuentas pienso que el responsable de todo esto se llama Juan Orlando Hernández, porque ninguno de sus funcionarios va a actuar por sí mismo, porque él mismo nos ha demostrado a lo largo de su administración la centralidad de poder con que actúa. Abogada, existen pocas probabilidades para que el pueblo hondureño pueda conocer realmente quiénes son los responsables de haber cometido estos supuestos actos de corrupción en esta emergencia del COVID-19. No hay esperanza que el actual gobierno que preside Juan Orlando Hernández pueda llegar con los responsables y llevarlos a los tribunales y llevarlos a la cárcel y que paguen todo eso, o el pueblo tendrá que esperar pues nuevas autoridades, un nuevo gobierno. La conducta que hemos visto hasta ahora es de complicidad. Es de complicidad dado que el Tribunal Superior de Cuentas ha actuado, obviamente el magistrado presidente ha actuado individualmente todo esto, no ha realizado los actos que la ley le manda, como ser excusarse en el nombramiento de esa comisión especial, no supervisar los objetos de esa auditoría que iba a realizar esa comisión y permitir que el magistrado Rodríguez y el magistrado Roy Pineda intervinieran para garantizarle al pueblo hondureño una investigación a fondo. Lo que hemos recibido, ayer decía el Consejo Nacional, el CNA, decía que era un pasquín,
porque la conclusión a la que ellos llegaron es irrisoria. En cambio, si usted hace un análisis comparativo de los informes que sobre esos hospitales ha realizado el CNA, son exhaustivos. En cambio, lo que hizo el Tribunal Superior de Cuentas deja mucho que desear. Y obviamente hay una clara intencionalidad de que no haya una persecución penal en este asunto. Y por el otra parte, yo reprocho que el Ministerio Público no haya ejercido las acciones, incluso por la obstrucción de que fue víctima por agentes en el área del puerto, como fue aduanas, que le impidieron hacer la constatación del equipo mucho antes de recibir los documentos que fueron enviados por el proveedor. Nada tiene que ver, los documentos sí son importantes, claro que sí, pero eso no impedía al Ministerio Público dentro del territorio de Honduras hacer las investigaciones, las constataciones que tuvieran a bien con motivo de sus investigaciones. Entonces, usted va a ver a un gobernante diciendo que lo que urge más es la instalación de los hospitales, que van a seguir a los responsables, y yo lo que creo es que lo que va a pasar es algo así como lo que ocurrió en el caso del Seguro Social, donde hay, pues obviamente hay un chivo expiatorio que solo se trata de el señor Zelaya. Y como en el caso Pandora, que también hay otro chivo expiatorio, pero los responsables, los que se beneficiaron directamente, no están en ese escenario. Es decir, ellos juegan al hecho de que va a haber un chivo expiatorio en este caso. Eso no lo pongo en duda. Va a haber alguien que va a estar preso algún tiempo y después lo van a sacar. Pero los verdaderos responsables, ¿a dónde está el dinero? Los hondureños necesitan saber quién se quedó con los 32 millones de dólares, en qué cuentas fue depositado o si fueron invertidos en monedas como las monedas que hoy circulan en el mundo. Entonces, no podemos como país pretender que es un Estado de Derecho donde lo que tenemos es una aparente legalidad y un actuar impune de funcionarios públicos coludidos con esta red criminal. Y de cara a este supuesto acto de corrupción de los hospitales móviles y de otros implementos relacionados con el campo de la salud, poco o nada puede hacer la oposición, los diputados liberales, diputados de Libre, tanto en el Congreso Nacional y sus representantes que tienen tanto en el Tribunal Superior de Cuentas y en otros órganos. Poco puede hacer la oposición de cara a este acto de corrupción, abogado. El acto de corrupción no es supuesto. El acto de corrupción es un hecho. Lo que son supuestos son los responsables, porque todavía no hay una sentencia condenatoria para nadie. Solo hay indicios o sospechas de los responsables. Ahora bien, su pregunta es fundamental. ¿Qué pasó en el Tribunal Superior de Cuentas ante la decisión unilateral del magistrado presidente de nombrar él directamente esa comisión de auditoría especial? Bueno, lo que pasó ahí fue un acto de abuso de poder, porque esa es una decisión colegiada que debió adoptarse por todo el tribunal, con la participación del representante del Partido Liberal y el representante del Partido Libre. Hoy nos hemos enterado a través de un tuit que publicó el magistrado Roy Pineda, donde reclama el hecho de que no se llevó a cabo la sesión donde
se debió de haber excusado a pesar de haber sido recusado el magistrado presidente. Es decir, él apuradamente mandó el informe y cuando vayan a llevar a cabo el pleno donde se va a discutir la causal de recusación contra el magistrado presidente, ya es un hecho consumado porque el informe ya fue enviado. Entonces, lo que usted está viendo son actos abusivos de poder en las diversas instituciones. Ahora me voy a referir qué pasa en el Congreso. Bueno, como usted bien lo sabe y todo el pueblo hondureño, las sesiones en el Congreso son virtuales. Y de conformidad con la ley orgánica del Congreso Nacional, del Poder Legislativo, ahí lo que tenemos es una dictadura de la Junta Directiva del Congreso y especialmente el presidente del Congreso es el que controla las iniciativas de ley, controla las convocatorias a sesión, controla las iniciativas de ley que deben de ser discutidas. Y no es un hecho oculto, sino más bien público, que los proyectos de ley de la oposición, del Partido Liberal, del Partido Libre y los demás partidos no son atendidos, ni siquiera son objeto del dictamen y tampoco son sometidos a su votación si no le interesa eso al partido de gobierno. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es una clara dictadura en el poder del Estado que debe de ser el más democrático, como es el poder legislativo. ¿Y qué podemos decir del Poder Ejecutivo? Bueno, en el Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández se ha asegurado descentralizar tal el poder que si no pasa nada en Honduras, si Juan Orlando Hernández no le da el visto bueno. Y eso le voy a dar un hecho muy claro. Si usted se fija, todos los funcionarios públicos de este país hacen una oda y en todas sus intervenciones se refieren al gobernante Juan Orlando Hernández como actos propios, individuales, como si el modelo el modelo de gobierno que tuviéramos se tratase o de un reinado o una dictadura. Eso es lo que está pasando. Entonces, la oposición difícilmente va a poder realizar cambios profundos en la administración pública en tanto o cuanto no llegue al poder. Y eso es lo grave, licenciado, porque Juan Orlando Hernández ha establecido una red en todo el gobierno, y cuando me refiero al gobierno me refiero a los tres poderes del Estado, donde todo se mueve a su voluntad. Finalmente, abogada, pues tenemos unos 2 minutos para concluir su participación. Yo quisiera que se lo mande un mensaje al pueblo hondureño, sus palabras finales y cuál sería entonces y cómo debe ser el papel del pueblo hondureño, ya del pueblo, en estos actos de corrupción que, como usted dice, ya comprobado los actos de corrupción y hasta que se llegue a los verdaderos responsables. ¿Cuál debe ser el papel del pueblo hondureño finalmente, abogada? Y gracias. Muchas gracias. Al pueblo hondureño le digo, tenemos que unirnos y tenemos que protestar. Protestar porque el soberano es el único que puede parar a esta red criminal que actúa desde el gobierno. Nosotros como país tenemos que defender el presente y el futuro de los jóvenes y los niños de este país. Y no podemos seguir en un ambiente de tanto oprobio donde la destrucción de las instituciones ha sido masiva y permanente. Y hoy estamos en la etapa del colapso. Ya no solo por la pandemia, sino por los actos criminales de funcionarios que, aprovechando la pandemia, están enriqueciéndose.
Muchas gracias, abogada Maribel Espinosa, vicepresidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Pues le hemos tenido aquí en el programa Arroz con Mango dando su punto de vista de lo que está ocurriendo en el gobierno a raíz de este estado de emergencia decretado por el gobierno por el COVID-19, en donde se ha descubierto pues actos de corrupción en la compra de los diferentes implementos utilizados en esta pandemia. Muchas gracias y buenas tardes, abogado Maribel. Un gusto saludarles. Bien, vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí a su programa Arroz con Mango en LTV, el canal de la Tribuna.